Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Steven Olmos, soy estudiante de la Universidad de Pamplona y estoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y pertenezco al programa de Contabilidad Pública. Les voy a exponer sobre la historia de la contabilidad y parte de la historia de la contaduría acá en Colombia. Bueno, para empezar con la historia de la contabilidad debemos saber qué es la contabilidad. La contabilidad es una técnica o rama que sale de la contaduría y esta es la que se encarga de analizar, medir y cuantificar las operaciones y la realidad económica y financiera de una empresa. La historia de la contabilidad nace por la necesidad que tenían las personas que pertenecían al comercio, la industria y prestación de servicios. Bueno, la historia de la contabilidad la podemos ver en las siguientes edades: en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea. Veamos en la edad antigua. En la edad antigua podemos ver que la contabilidad surge por esa necesidad que empezaron a tener las personas y por dicha necesidad utilizaban los números y las letras para llevar su registro. Entonces, el registro más antiguo que hay es en Mesopotamia, donde podemos ver una tablilla de marfil y es el testimonio más importante que se tiene de la contabilidad. Después la podemos ver en Grecia, en 5000 años antes de Cristo, donde las personas que pertenecían a la actividad contable obligaban a los comerciantes a llevar unos libros, y en estos libros lo que hacían era llevar sus operaciones. Y en Roma, también las personas que llevan una actividad contable tenían que anotar todas sus operaciones en una tablilla de barro o en un hueso de un animal que tuviera la forma oblonga. También vemos que en la edad antigua surge el libro Codex y Adversaria. El Codex era donde se registraban los asientos de caja y en el Adversaria era donde se anotaban los ingresos en una columna y los costos en la otra columna. Los ingresos en esa columna de ingresos se llama acceptum y la columna de costos se llamaba expensum. En la siguiente edad, en la Edad Media, surge la necesidad de una unidad medida de valor y en esta edad se empieza a estudiar los principios de contabilidad. En la Edad Moderna, primero que todo, la persona que hizo gran inicio al estudio de la partida doble fue Benedetto Cortugli, pero él fue algo muy por encima. Quien se metió bien al cuento de la partida doble fue Fray Lucas Pacioli. Fray Lucas Pacioli era un franesiano que nació en Umbría en 1445 y murió en Roma en 1517. Él era un matemático y analizó la partida doble, lo profundizó muy bien. También organizó la lista de activos y pasivos como los ingresos y costos que tenía cada empresa. En la edad contemporánea surgen escuelas que son la escuela del valor, la escuela personalista, la escuela abstracta, la escuela jurídica y la escuela positiva. La contemporánea es la que estamos en nuestros días actualmente y esta ha presentado muchísimos cambios hoy en día. Y pues así es como se mira el trayecto de toda la historia de la contabilidad. Ahora, la historia de la contabilidad en Colombia, no podemos ver a menos que de por sí la contabilidad nace por algo empírico. Y así fue como lo hicieron como los primeros contadores, sin tener título ni nada, pero entonces todo era por la experiencia. En la historia de la contaduría en Colombia, hasta la década de los 50, los contadores, la carrera de contaduría pública alcanza el rango de profesión. Entonces, todo inicia con la reforma de Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo nació en Honda, Tolima, el 31 de enero de 1886 y murió en Londres, Inglaterra, el 20 de noviembre de 1956. Alfonso López Pumarejo hace lo que se llama conocida como la reforma de Pumarejo-López, y esta reforma lo que hace es construir la ciudad universitaria, y para esto lo que hacen ellos es, cuando eso era actualmente el presidente de Colombia, lo que hacen es comprar terrenos para construir una ciudad universitaria. Lo que querían hacer era unificar todas las facultades que estaban distribuidas por toda la ciudad de Bogotá. Cuando logran hacer esto, su secretario general es el que empieza esta reforma. Por eso hoy en día se conoce actualmente uno de los estadios de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, uno de los estadios y uno de los auditorios más importantes que tiene la universidad,
con su nombre en honor al anterior presidente López Pumarejo. López Pumarejo también, una de las características de su reforma era que los estudiantes y los profesores iban a decidir quién iba a ser su rector, tenían la posibilidad de elegir. También otra característica era que iba a aparecer la mujer en el proceso de elección, también ellas iban a tener voto. También se iba a hacer estímulo a la investigación, iba a haber los servicios sociales, iba a hacer apertura de nuevas y otras carreras distintas en esta ciudad universitaria. Y así es como surge la reforma de López Pumarejo y aparece la Universidad Nacional. En esta Universidad Nacional también hubo gran controversia con la iglesia, ya porque la iglesia tenía mucho proceso de laicización en la escuela básica, secundaria. Ellos, lo que hizo esta reforma fue reducir las horas de que se dictaba la cátedra religiosa, y empezaron a ver las nuevas clases en Colombia de educación sexual, y empezaron a ver las clases de filosofía con personajes que eran, mejor dicho, impugnados por la iglesia, conocido más que todo el filósofo Nietzsche, y entre otros. Entonces, la primera escuela, para obtener un título de contador público, primero que todo aparece, para que esta escuela naciera, aparece la Escuela Colón. La Escuela Colón fue creada en 1893 y esta era dependiente a la Universidad Nacional. En 1905, el Rafael Reyes, que era actualmente en ese tiempo presidente de Colombia, con el rector del Colegio Colón, Víctor Mayarino, firman un contrato en el cual le cede a la universidad el colegio para que se puedan hacer estudios sobre contaduría. En 1963, hasta 1963, en el colegio solo podían estudiar hombres, y hasta ese año permitieron que las mujeres también estudiaran, pero que cursaran los 2 últimos años. Después de 1978, ya las mujeres podían estar en cualquiera de los cursos. En los años 50, en 1950, el Colegio Colón ofrecía títulos de experto en comercio, técnico en comercio y bachiller técnico comercial. Esos eran los títulos que expedía el Colegio Colón. Y en 1940, el presidente Eduardo Santos ingresa a este colegio una carrera que los que iba a otorgar a los que estudian contaduría se iban a llamar contadores juramentados. En 1940, el rector Jorge Cárdenas presenta al Ministerio de Educación Superior un proyecto de estudios superiores de contaduría, y este fue el que dio origen a la Facultad Nacional de Contaduría. Y en esta Facultad Nacional de Contaduría, con 3 años de estudio, se lograba el rango de contador público licenciado. En 1953 se aumenta 1 año y se recibía el título como contador titulado. En 1953 a Domingo Álvarez se nombra decano de la Facultad Nacional de Contaduría, y ese es el que la logra ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, y es donde la contaduría pública hace presencia en la Facultad Nacional, en la Universidad Nacional de Colombia. Para 1962 se regula el plan de estudios de la Facultad Nacional de Contaduría, y este otorgaba el título de contador público refrendado. Y en 1965, por último, después de 20 años, la Facultad Nacional de Contaduría pasó a formar parte de la Universidad de Colombia. Actualmente, un contador público en Colombia, para poder ser contador público, toca estudiar de 5 a 6 años en una universidad pública o privada para recibir el título de contador público. Y para ejercer el cargo de contador público, se debe obtener una tarjeta profesional, y esa tarjeta profesional nos la da la Junta Central de Contadores. Como contador público se puede trabajar como auditor externo, revisor fiscal, puede trabajar personalmente, tener su propio trabajo y ser dueño de su misma empresa y llevar su misma contabilidad. Hasta el año 2014 en Colombia, las normas de contabilidad se manejaban normas muy locales en el país, o sea, ya la contabilidad.
Para después del 2015, en las NIF surge lo que son las NIF. Las NIF son las normas internacionales de contabilidad, y lo que hace es armonizar la contabilidad de Colombia con otros países. O sea, las normas, ahora la contabilidad de Colombia se va a poder llevar con otros países, y esto es lo que son las NIF. Y por eso los contadores antiguos se tienen que actualizar con la NIF para poder seguir trabajando como contador público. Para concluir, podemos ver que la contabilidad nace en sí por la necesidad que tuvieron las personas desde sus inicios a llevar su actividad contable. También podemos ver que, y como otra cosa muy importante, es que surgieron las NIF, y que ahora los contadores que vayan a salir tienen que adaptarse, actualizarse a estas normas internacionales para poder ejercer el cargo de contador público. Muchas gracias.